nos acompaña Isaac Pérez. Isaac, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues me gustaría que nos pudieras platicar qué es ESG y cómo funciona. El término se fue como evolucionando a lo largo del tiempo. Y las siglas provienen del inglés. E por ambiente, que es environment en inglés. S por la parte social o la parte de comunidad, que sería social en inglés. Y la G, que es el término como más importante de ahí, es el governance, como sería, si lo traducimos al español, como la parte del gobierno corporativo, como la parte estratégica que toma en sus manos el diseño y la ejecución de sus actividades encaminadas a la responsabilidad social, a la parte comunitaria y a la parte como de entender a la empresa en un entorno cultural, social, económico. ¿Cómo podríamos em, definir el enfoque de estas siglas? O pues más allá, ¿a qué corresponde? A ver, me voy a ir un poquito a la historia como para entender el contexto. Cuando empezaron a acuñarse los términos de responsabilidad social, como la parte de inclusión, la parte de reputación corporativa, el concepto fue evolucionando y llegó a estas siglas que no es como tal un distintivo, un tipo de empresa, sino una estrategia encaminada a entender la empresa y cómo hacia adentro y hacia afuera tienes claro qué quieres hacer por tu empresa, por tu comunidad, como para que la empresa se mantenga, crezca, pero se adapte a las condiciones internas y externas. Entonces, así es como se adoptó el término de ESG y esa es como la forma en la que se incluye dentro de las empresas, como parte de una estrategia, como parte de una cultura y como un compromiso que tienes que adquirir para que tu empresa no solamente se mantenga viva, sino crezca y se adapte a las condiciones que tenemos en el mundo. Justo retomando ahorita que dices estos criterios que debería de adaptar una empresa, ¿cuál sería el impacto justo de integrar estos temas de ESG dentro de la reputación y el crecimiento de la misma empresa? Sabes, eso tiene mucho que ver con dos cosas. La parte del compromiso que tenemos como instituciones, seas pública, privada, ONG, con o sin fines de lucro, tienes un lugar, pero formas parte de un todo. Entonces, la intención es poder dar supervivencia y crecimiento a la empresa, pero sin que esto implique un daño a tu entorno, a tu comunidad, a tu población, que no seas como un lugar tóxico para el entorno ni para ti mismo. Y al contrario, es cómo crezco al mismo tiempo que promuevo que crezca y al mismo tiempo que quiero generar ese valor con mis clientes, con mis proveedores, con mi comunidad, como con todo el entorno, de manera que se vuelva una relación más de simbiosis que una relación parasitaria. No mantengo a la empresa a costa de, sino gracias a los recursos que se encuentran alrededor en cuanto a recursos naturales, recursos económicos y particularmente las personas, que son quienes mantienen esa empresa dando y que la van a ayudar a crecer. Tocando el tema justo de cómo podemos hacer esta simbiosis que dices, ¿cuáles serían los errores que se tienden a cometer al querer aplicar una estrategia sólida alrededor de una ESG? Generalmente ahí pasan dos cosas, que de pronto hay muy buena voluntad, pero mal enfocada, o que de pronto no hay la voluntad, pero como está de moda, como lo quiero mostrar, entonces ejecuto alguna actividad que sale muy mal porque la insertaron como muy a fuerza y no se ve como parte de un todo, ¿sabes? Si lo pusiéramos como un paisaje con tu estrategia corporativa, con la razón de ser de tu organización, tu misión, tu visión, porque si no, es como mostrarle al mundo que no eres tú. Y así como nos pasa como personas, que de pronto es que quieres encajar en un entorno que no te está haciendo cómodo, lo mismo pasa con las empresas. ¿Habría algo que se tendría que hacer antes de plantear una estrategia de ESG? Lo que decías ahorita, ¿no? Por ejemplo, el tener una misión, una visión sólida. ¿Habría algún paso em, antes que se tendría que revisar y como que consolidar para poder pasar a esta estrategia? Sí,
Y hay un paso súper importante porque la parte de ESG tendría que estar como en tus estatutos, en tu estrategia, casi formar parte de tu misión y visión, porque la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿cómo quiero sobrevivir? ¿Cómo me quiero mantener? ¿Y qué necesito hacer como para que esto sea sostenible a lo largo del tiempo? Porque de pronto, si haces acciones salpicadas y son inconstantes, se nota como que estás insertando pedacitos. Sí, que volvemos a lo mismo, ¿no? Como que se nota la mejor, em, no sé si es la palabra, pero como forzado. No quieres, pero tienes que, o porque alguien externo te lo pidió, o porque está de moda, o porque creemos que se va a ver bien ante mis potenciales clientes, ante mi público, pero realmente no creo en ello, ¿sabes? Es como salir con un mensaje, pero sabes realmente que no forma parte de tu estrategia. Y esto es un compromiso. En el board directivo, en los niveles gerenciales y en la gente, tendrías que realmente ponerlo en tus valores, en tus compromisos. Cuando no estás ahí, es cuando se empieza a notar esa discordancia de que haces una cosa, pero dices otra. Y entonces como que ya no se ve congruente, Se percibe. ¿no? O que haces algo y dices, ¿por qué estás haciendo esta actividad? Pero por otro lado estás comiéndote los recursos de tu entorno. Como que ahí Sí, se no, nota. no se ve congruente la marca con lo que están haciendo. No. Y a la larga te juega en contra, porque si no crees en eso, no lo vas a poder sostener. Porque no eres tú, no es tu marca, no es tu compromiso, no es tu estrategia. O le quitas los recursos, o lo abandonas y lo dejas ahí. Lo retomas cuando ya pasó algo y quieres contener una crisis. Y eso se ve súper mal en una. Totalmente, o sea, como justo no hace congruencia una cosa con otra. ¿Cómo podríamos, a ver, justo como se da mucho que empieza a estar en tendencia a hacer este tipo de estrategias, pero como dices, no está dentro del ADN de la empresa? ¿Cómo podría convertirse esto en una ventaja, el montarse a una estrategia así, en una ventaja competitiva para las empresas, sobre todo ahorita en esta era digital? Claro, claramente sin afectar, digamos que el ADN, digamos que ya tocamos que el primer paso sería como estructurar bien el ADN de la empresa, ¿no? Y es que así como pasa en el turismo, pasa en cualquier industria y en las organizaciones, ¿no? Cuando empezó a estar de moda el ecoturismo, como que la premisa con la que nació fue vamos a hacer turismo, pero sin afectar el entorno, la armonía, los recursos. Lo mismo pasa con las organizaciones. Es tú como empresa te insertas en el mercado, en el país, en la comunidad, en el entorno físico, pero es que no te vuelvas rapaz, ¿sabes? Y esa palabra sé que suena súper fuerte, pero muchas empresas terminan consumiendo, lejos de promover la sustentabilidad. Cuando hablamos de adoptar ese compromiso es cómo sobrevivo, no solamente no siendo perjudicial, sino cómo ayudo a que este entorno también siga creciendo. Y es un lugar que te puede ayudar mucho porque el asegurar la supervivencia y el crecimiento a lo largo del tiempo está justo basado ahí en cómo me voy a adaptar a una sociedad que cambia, a unas condiciones climáticas que cambian, a clientes y consumidores que demandan cosas diferentes, que van a cambiar, que van pidiendo cosas diferentes y que además ya no somos solamente una comunidad que adquiere un producto. Empezamos a movernos hacia una sociedad que quiere entender la Más marca detrás del consciente. producto. Justo esa conciencia de no es lo que consumo, sino quién está detrás de lo que estoy consumiendo. Y eso aplica en un business to consumer y aplica también en business to business, ¿sabes? Como que como cliente o proveedor potencial necesitaríamos hacernos esa pregunta. ¿Quién está detrás del servicio que me provee o quién está detrás del servicio que me va a comprar? Y que como lo mencionas, cada vez es más común, ¿no? Por lo menos como consumidores creo que cada vez lo hacemos mucho más consciente el qué estoy obteniendo y qué pasa cuando lo obtengo, ¿no? ¿Qué Justo. hay detrás? Porque ya no es vender por vender, consumir por consumir, ganar por ganar, pero es como empezar a movernos y decir, el ser sustentable no está peleado con mi negocio, al contrario, es cómo armonizo mi negocio con el entorno en el que estoy puesto.
Tocando el tema de que como consumidores cada vez somos más conscientes y más exigentes, porque también es la realidad, ¿no? Cada vez eh, hay más exigencia detrás de lo que el consumidor necesita. ¿Qué papel juega la ética y la transparencia dentro de lo que se está ofreciendo hacia el consumidor? Pues es que justo ese es el punto vital. El, cuando hablamos de transparencia es justo eso, como que actúes conforme a lo que dices y piensas. Y la ética es un lugar súper, súper importante porque la ética no la supervisan, ¿sabes? Es algo en lo que realmente crees. Claro. Y que no es por cumplir una regulación gubernamental, que no es por cumplir algo a lo que estás obligado en tu cadena de valor, es porque realmente tienes ese compromiso de, vamos, no está mal que hagas negocios. Al contrario, muchas organizaciones surgen por eso, por hacer negocio. No te enriquezcas a costa de tu entorno, tus consumidores, tus empleados, tu público. Es, si te vas a enriquecer, de qué manera parte de eso lo reinviertes en hacer sustentable tu entorno y tu organización para que ese mismo dinero se vaya potenciando, vaya creciendo, pero justo la palabra clave es no a costa de, es gracias a, y es Ok. construir con. ¿Cómo una empresa podría volver esto que acabas de mencionar una fortaleza dentro de, que creo que también a veces parte de que no se sabe comunicar, ¿no? Y entonces a lo mejor esa buena intención podría tomarse como algo forzado por justo lo que mencionabas, ¿no? Se vuelve tendencia, se vuelve moda y entonces a pesar de que a lo mejor ya existía dentro de la empresa el afán de querer comunicar de mira, lo estoy haciendo, Ujú. podría volverse como algo, pues como si fuera falso, como si no fuera parte de Correcto. cómo se podría volver fortaleza. ¿Sabes? Creo que la clave ahí está en el storytelling, porque es el guión que tienes y cómo comunicas el guión. Porque así como sucede en el marketing, en la publicidad, en la comunicación, puede haber un guión increíble, muy mal puesto, y entonces se desvirtuó. Sí, O al sale revés, contraproducente. porque lejos de honrar el script que tenías, Ujú. comunicas otra cosa y Total. sale muy mal. O a veces tienes muy mal script, pero muy buena voluntad para comunicarlo. Y el término es, cuando hablamos de ese storytelling, cómo le das vida a esa idea y cómo ejecutas y controlas la ejecución. Porque si no tienes ese hilito, es donde te digo que se ve salpicado. Y ahí se pierde la congruencia. Por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer o cuál podría ser la consecuencia de tener una comunicación efectiva hacia el externo Ujú. dentro de la reputación de la marca? Digo, de las dos caras, ¿no? Pues obviamente si lo comunicas mal, el resultado no va a ser bueno, ¿no? Pero ¿cómo podría o qué pasaría si es de forma positiva con la reputación? Ya ves que ahora está como muy en boga poder hablar del endomarketing, ¿no? Y cómo construyes tu marca desde adentro, pero también necesitamos entender que la reputación corporativa es la unión de la parte interna y de la parte externa, porque si no es congruente, pasa que hacia afuera comunicas bien, haces mucho por la comunidad, creas como mucha conciencia, pero te vas adentro y la cultura se vuelve súper tóxica, las personas están desgastadas, estás como enriqueciéndote a costa de tu propia gente, no hay campañas de desarrollo. Cuando hablamos de la reputación corporativa y por lo tanto de la salud de tu marca, tendría que ser multifactorial, adentro y Y afuera, afuera. porque ahí sí tendríamos como ese hilo conductor, porque te lo creo cuando tus mismos empleados, tus mismos directivos, tus socios, tu misma gente interna se vuelve tu promotor. Tus mismos consumidores se vuelven tus promotores. Y esa boca en boca permea mucho más porque estoy hablando desde mi propia experiencia, no desde lo que me dijiste que dijera. Sí, es algo genuino. Claro, porque lo vas a notar en mi voz, lo vas a notar en mi cuerpo, lo vas a notar en mis conductas, y ahí es donde sabes que sí vino como del alma de la organización. Cuando no, se nota que lo estás hablando de dientes para afuera, Ujú. pero que en realidad no quieres, o no sabes cómo, o no puedes, o no te interesa, pero lo estás haciendo porque tu líder de marketing te dijo que, o tu líder de recursos humanos dijo que, porque tu competencia ya lo hizo
y entonces lo quieres imitar. Tendrías que ser muy crítico de para qué lo estás haciendo, cuál es el propósito, cuál es la intención de hacerlo y que realmente estés puesto ahí. Y el cambio más grande es el cambio de actitud. Quien esté a cargo, por eso es importante el término de gobierno corporativo, el comité multidisciplinario que tendrías que conformar, tendría que reflexionar sobre esto. Y es una discusión difícil Sí. porque te tiene que mover las fibras de adentro y pensar realmente sin hacerlo utópico en cómo promueves que este mundo sea mejor sin que esto perjudique tu negocio. Y cuesta mucho trabajo porque es un cambio de actitud, no es un cambio solamente a nivel de política. Isaac, justo retomando esto que nos platicas, me gustaría que en tu experiencia nos platicaras un ejemplo de cómo se puede realizar esta estrategia, tanto interna como externamente ya en la implementación, para que aquellos que nos están escuchando puedan entender un poco más cómo debería ser este proceso, em, tanto en la forma positiva de lograrlo como en a lo mejor una implementación que no fue la mejor forma de implementar. Tenemos muchos ejemplos afuera de diferentes marcas que no quisiera puntualizar como para no exhibir a Sí, nadie, no. ¿no? Pero de pronto es como haces una campaña y entonces encuentras una acción, haces una alianza con una ONG, haces esta campaña enfocada a quien sea, a la niñez, a la población en general, a las mujeres, al medio ambiente, pero de pronto hiciste una campaña, pienso, de reforestación, Ujú. pero cuando te vas hacia adentro te das cuenta de que tu huella ecológica es terrible porque todavía usas mucho papel, Muy alta. consumes muchísima agua, electricidad, estás operando todavía con niveles de contaminación muy altos para producir, no tienes filtros, sabes cómo arrojas muchos contaminantes y entonces ahí es donde se ve discordante porque ok, fuiste a reforestar ciertas hectáreas, pero esto fue mínimo en comparación con la huella ecológica que estás dejando para producir tu producto o servicio. Ujú. Entonces, ¿dónde está la congruencia? Y ahí es cuando desde afuera y desde adentro dices, ¿por qué no empezamos por reducir mis niveles de contaminación? Y entonces sí, lo que hago adentro lo exhibo afuera. Ese es un ejemplo donde no sale muy bien. ¿Dónde podría ser un ejemplo que sale muy bien? Por ejemplo, cuando lanzas una promoción, una campaña para regalar algo o dar un extra a tu producto, a tu servicio, pero al mismo tiempo estás creando una campaña adentro para remunerar bien a tus empleados, para tener como una propuesta de valor también firme hacia adentro y que entonces también tu grupo de colaboradores, tu grupo de empleados se sienta parte de que no solo le regalaste al cliente, sino también estás reintegrando algo a mí que te ayude a producir, que te ayude a comercializar, que te ayude a distribuir. Y entonces cuando a mí también me regresas un poco o un mucho, es le diste al cliente, le diste al empleado, se sintió reconocido, bien remunerado, y entonces somos partícipes de esa estrategia. Ahí es cuando se ve mejor. Y que un poquito el romper el mito de que esto solo aplica externamente, ¿no? O sea, ya lo comentaste en diferentes ocasiones, pero la importancia de que también se refleje de forma interna con aquellos que hacen posible que esa empresa funcione. Porque a veces nos pasa que somos muy cuidadosos hacia adentro y de pronto hacia afuera, ¿no? O al revés, cuidaste mucho tu comunicación hacia tu consumidor, hacia tu comunidad, pero cuando volteas adentro es un desastre porque las personas están cansadas, no están bien remuneradas, no vas mucho como en campañas que se aliena a algo social o político, pero adentro volteas, preguntas a quien sea y sabes que está a punto de explotar esa cultura, que empieza a permearse, porque de pronto cuando ya la comunidad interna está muy enojada, usa tus mismas redes, ¿sabes? Empieza a ponerlo en redes sociales y ahí le dejas de creer a la marca. Justo te quería preguntar, ¿cómo es que afecta cuando, sobre todo a la percepción em, que se tiene tanto interna como externamente, cuando el colaborador no está sintiendo esta
no estás sintiendo como verdadera esta comunicación que se da externamente de la marca. Justo ahí tendríamos que hablar de la combinación entre factores cuantitativos y cualitativos, porque estamos acostumbrados a medir en factores cuantitativos. El top of mind, el share of voice, el share of market, pero de pronto descuidas la parte cualitativa y empiezas a ver que en las redes sociales el mensaje es discordante con el KPI y entonces ahí ya no empiezas a creerle. Cuando abordas esos factores cualitativos tendrías que centrarte en el cómo, a quién, cuándo, para qué, que no lo puedes medir forzosamente en términos cuantitativos, en esos factores cualitativos, que las cosas están siendo bien comunicadas y las personas lo están adoptando, porque ahí hay una premisa en la comunicación, en el marketing, de percepción es igual a realidad. Si yo no te percibo como una marca responsable, así hagas 1000 cosas, si yo no las vi o no me convencieron, no existen. Y al contrario, puede no ser tan firme o estar como en los primeros pasos, porque esto también tiene que ir creciendo. Pero si sí lo hiciste desde el corazón de la empresa, porque usaste un canal adecuado, buscaste el momento oportuno, y entonces ahí te lo cree, y te lo cree tu comunidad interna y tu comunidad externa. Y tiene que ver con si a mí me llegó el mensaje, y pasa lo mismo en la publicidad, en la comunicación. Si yo sentí que me hablaste a mí y me conecté, te voy a creer. Si yo no sentí que el mensaje fue dirigido o lo noto incongruente, yo ya entro como en este lugar de desconfianza y voy a estar con reservas. Y cuando estoy con reservas, me vuelvo muy cauteloso. Y si estoy cauteloso, estoy hipersensible. Cualquier cosa que hagas mal va a ser tu punto de quiebre. Esto es un poco hablando desde el consumidor y la parte interna de la empresa, ¿no? Pero ¿cómo se refleja esto hablando desde un aliado comercial? Una de las premisas de la responsabilidad social corporativa, de los temas de sustentabilidad, es que no lo limites solo a tu empresa. Hablamos de la empresa y la comunidad, pero también es entender que en tu cadena de valor, y ese es un término ya no es nuevo, ¿no? Hemos hablado de la cadena de valor desde muchos años. En tu cadena de valor, tu cliente, tu proveedor, tu comunidad, tus empleados, las familias juegan un papel importante. Cuando tú involucras a tu proveedor y haces que sea partícipe de tu estrategia, entonces incluiste otra empresa, porque es este proveedor que me trae tal materia prima o tal servicio, yo lo induzco a esto, a muévete a un lugar más limpio en todo sentido. Cuando tú vas engranando todos los componentes de tu cadena, empiezas a hacer que esto crezca, porque si tú agregas a tu proveedor a estas campañas, a esta estrategia, lo apoyas como a que inicie estas actividades. Entonces, a su vez, va a involucrar a sus proveedores, va a involucrar a sus otros clientes, va a involucrar a su comunidad, y entonces ya sembraste una semillita. Y a su vez, este va a sembrar su semillita, ¿sabes? Así es como se teje esta red como de interacción, porque a veces cuidamos mucho al cliente y descuidamos mucho al proveedor. Y mi proveedor no solamente me trae un producto o servicio. Cuando yo realmente desarrollo a mi proveedor a largo plazo y lo hago un socio estratégico, es porque va conmigo, porque creemos en los mismos valores, porque buscamos crecer no a costa unos de otros. Y eso honra esa relación simbiótica que te decía hace rato, porque ya nos creemos mutuamente. Pero yo lo hago con otros proveedores, tú lo haces con tu propia red, y entonces nos movemos como a un lugar mucho más digno, ético, sin que esto perjudique las relaciones comerciales. Al contrario, sí genera negocio, pero no lo hace desde un lugar como parasitario, ¿sabes? Esto hablando un poco de, siguiendo la línea que mencionas, que creo que es como el punto central de todo, ¿no? Que siga la coherencia de la marca, la ética, los valores y los principios que giran en torno a la empresa. Hablas un poco de que la empresa desarrolla el proveedor, Sí. pero ¿cuál es la importancia también de saber elegir a los proveedores correctos? Em,
que no solamente se alineen a lo que tú dices, ¿no? Me ofrecen un producto o tienen el producto que yo necesito. ¿Cuál es la importancia de saber elegirlos y cómo elegirlos? Cuando tú inicias una relación comercial, tendemos a escuchar qué me vas a vender, qué te voy a comprar, cuánto va a costar, cuánto voy a ganar, ¿no? Sí, que es como que lo principal que siempre se... Claro, y cómo optimizo mis propias estrategias. Y a veces me cuelgo ahí para ganar. Sí. Pero en el brief no escuchamos lo importante, la razón de ser de la empresa, para qué nació, la historia, sus prácticas, que de pronto pareciera de relleno. Cuando te presentan un brief, te centra cómo se paga, cuánto crédito me das para poder financiarme de ahí. Y de pronto descuidamos esas otras preguntas que son importantes. Es ¿a costa de quién produces? ¿Cómo le estás haciendo para que no solamente me des un precio preferencial y tengas un margen? ¿Qué estás haciendo para ese margen? ¿Sabes? Y es ir un poquito más allá, porque no es, me vienes a vender la taza, es, ¿qué materiales usaste? ¿A quién te estás consumiendo para venderme esta taza a este precio? ¿Sabes? E insisto, se vuelve otra vez un tema ético porque tal vez ya no vas a comprar lo más barato, pero vas a comprar esto que tiene un extra, pero sabes que no se está acabando ni los recursos ni a su gente. Que justo te iba a decir, no, un poco más allá de los materiales, es también cómo lo producen hablando de su gente, ¿no? No vamos a entrar a ese detalle. Pero de pronto sí hay prácticas cuando das de alta a un nuevo proveedor o construyes una relación estratégica con alguien, de asegurarte, por ejemplo, que ahí sí cumpla con las regulaciones de gobierno, cumpla con las leyes, cumpla con los temas de seguridad social, tenga como un esquema básico de remuneración hacia su gente, para que tú sepas que estás trabajando con una empresa que cumple sus normas. Y tendría que ser en nuestras personas de compras o en quien desarrolle esa relación, poder hacerle esas preguntas, asegurarte de a quién estás trayendo a tu casa, porque Claro. es como contratar una persona que va a trabajar en tu casa. Solemos ser muy críticos con a quién dejo entrar a mi casa. Esta sería la misma, es a quién estoy dejando entrar a mi empresa, porque si, y lo hemos visto con muchas empresas, si te conectaste con una empresa que de pronto salió un fraude millonario y entonces su comité directivo está en la cárcel y entonces hay un escándalo social y la marca está por debajo, las acciones caen en segundos y te arrastran a ti, tú indirectamente te vas al hoyo con esa empresa. Por eso es importantísimo cuidar, así como cuidas quiénes son tus clientes, cuidar quiénes son tus socios estratégicos de negocio. Estamos encordados para bien y para mal. Oye, Isaac, ¿y cómo se puede hacer en el caso de que, y sé que a lo mejor es, bueno, es un caso hipotético en el que a lo mejor este aliado que tú tienes sí cubría con los parámetros, pero a lo mejor en algún momento pues dieron a lo mejor un paso por ahí que no debían y te afecta a ti como marca? ¿Qué es lo que se podría hacer? Digo, al final, a lo mejor, pues, no fuiste, parte de lo que sucedió, pero como dices, al final, al ser aliados, pues, también te llega el golpe a ti. Por supuesto. Y es parte de, porque como toda relación sentimental de amistad familiar, vamos a tener momentos difíciles y Claro. tendríamos que tener la suficiente madurez como empresa para ser transparente y agregarte en mi momento del plan de abordaje de la crisis. Y yo también tendría que estar de este lado consciente de que puedo cometer un error y es qué ayuda puedo ofrecer para contener, qué información necesito tener de ti para entender el problema y de qué manera me afecta, porque entonces tendríamos que ir juntos. A veces ahí es, sí somos muy aliados y en el primer problema yo ya lancé mi comunicado de yo te desconozco, yo corto cualquier relación, por eso habría que ser muy cuidadosos. Requiere momentos muy incómodos de te voy a hacer una visita y me vas a explicar y te voy a entender. Y no se trata de tapar el problema o de maquillar, es cómo lo contenemos, de qué manera vamos juntos, cómo utilizo mi propia reputación para poderte como traer nuevamente, Sí, sostenerte, ¿no? ¿no? Es al de aquí y al de acá. Claro. Y entonces es de qué manera aprendemos de ella, porque siempre ahí hay un aprendizaje y es qué hicimos mal, porque solamente así podría sobrevivir. Ahora es diferente cometer un error por omisión, por desconocimiento, que hacerlo
de una manera dolosa. Sí, justo, y que justo mi pregunta iba más hacia el que fuera justo por una omisión o que un error, ¿no? Que al final creo que pues es totalmente válido que a todos nos pase un error, mientras no venga, justo como dices, desde el dolo, ¿no? Todas las empresas vamos a cometer errores. Sí, es parte de... Errores humanos, errores de proceso, errores técnicos, pero cuando lo hacemos y lo abordamos justo como fue, un error por la razón que sea, aprendemos de ello, damos la cara y hacemos algo al respecto, también es parte de construir la marca, porque como sociedad no esperamos marcas perfectas, instituciones perfectas. Esperamos instituciones transparentes, que cuando pase salgas y des la cara y digas, pasó esto, estoy comunicándote los puntos que necesitas saber, porque a veces hay cosas confidenciales que no tendríamos por qué comunicar, pero sí ser muy claros, sí sucedió, estamos haciendo algo al respecto, vamos a reconstruir a partir de ahí y te voy a mostrar lo que estoy haciendo. Y tengo el compromiso de volver posteriormente para comunicarte qué hice al respecto. Y que estamos justo en un momento o en una época en donde el consumidor aprecia más esa transparencia y esa honestidad de decir, tuvimos un error, Claro. puede pasar, Sí. a poner excusas o al justificar algo que pues de entrada a la mejor sabes que pues no hay una justificación o que la justificación es esa, ¿no? Tuvimos un error que puede suceder, pero se está solucionando o estamos buscando las formas de solucionarlo. Y no es ir y buscar culpables y exhibir sus cabezas. Es como empresa, respondo por mi gente, por mi cliente, por mi proveedor, cómo acompaño esa contención de crisis, cómo actúo en consecuencia y cómo comunico, porque tendría que mostrarte. Si hice algo, tendría que notarse en que corregí algo, cómo lo corregí. Si es mostrarte que hice algo al respecto. Y seguramente lo has notado, hay marcas que han cometido errores. No dolosos, pero sí como desde una comunicación que no se cuidó y te le vas encima en segundos, ¿no? Sí. O sea, el tema con las redes y con la parte digital es que hoy crece en segundos y se vuelve viral y entonces ¿no? se distribuye. Por lo tanto, tendrías que primero reaccionar también con esa velocidad para hacer una primera contención, segundo, para dar un posicionamiento y tercero, para dar un plan de acción. Cuando han hecho eso, tú te quedas con la marca. Que al final es tener un, un plan de crisis, o sea, es tener como toda esta planificación de qué pasa, porque al final pues puede suceder, ¿no? Lo que decíamos, un error lo puede tener cualquiera internamente, ¿qué vamos a hacer cuando suceda? Porque si no, todos entran como en pánico y justo también a veces un poco desde el querer salvar lo que ya se hizo, lanzan un comunicado que pues no es congruente y lejos de ayudar, Justo. pues los afecta más. Y entonces, lo poquito que tenías de credibilidad, lo pierdes. Sí. Cuando estamos esperando que des la cara. Y hay ejemplos muy claros con los bienes que utilizas a largo plazo. El vehículo, por ejemplo. No es que no falle, es qué hizo la marca el día que falló mi auto. Cómo abordó una garantía, cómo me comunicó, cómo le dio seguimiento, lo resolvió o no lo resolvió. Porque a veces eres muy tolerante, ok, ya falló, pero vino por mi auto, se lo llevó, lo reparó, me habló, me comunicó, me lo entregó y está perfecto, bien. A otros que de pronto es que algo hiciste mal, es que esto es tu negligencia, Sí. es que esto es... Y entonces ahí terminas no solamente tu relación con la marca, además te vuelves alguien que va a decir, esa marca no, porque pasó esto. Y esta fue mi experiencia. Lo mismo que vas a hablar cuando sí sucedió, porque no solo recompras, también induces a otros a decir, oye, cuando me pasó, la verdad es que mis respetos, porque aquí estuvieron, dieron la cara, Te resolvieron. acompañaron. Y hasta el error ni te acuerdas qué fue, porque te quedas con cómo me sostuvieron. Y eso es un punto súper importante. Hablé de ese ejemplo, pero en cualquier producto o servicio que tengas, se vuelve importantísimo. Isaac, un poco para ir cerrando el episodio, ¿qué tips o qué consejos les darías tú a una empresa que va justo empezando a planificar toda esta estrategia de ESG para poder tener una buena efectividad? ¿Quién de mis personas clave está involucrada?
tendrías que involucrar a la gente de alto nivel de la organización. Sí o sí. Porque si no se vuelve algo que, lo desarrolló X departamento. Lo desarrolló X persona. Y se vuelve tu juguetito personal, pero no crees. Entonces, primero, abordar a las personas clave que toman esa decisión y poder moverlas altitudinalmente ahí. Segundo, saber que esto también juega con que a veces vas a tener que sacrificar puntos de tus ganancias para poder ser sustentable. En ciertos momentos, esta no es la opción más barata, pero es la opción que te construye a largo plazo. Okay. Y a veces queremos o vemos por de aquí a fin de mes y dejamos de ver que esto es a largo plazo. Entonces, siempre hay que tener lo que es a largo plazo. Y tercero, esto es escalable. ¿Y a qué me refiero? Va de menos a más. Tú das un primer paso y luego revisas y vuelves a dar otro paso. Y luego, si algo se movió interno o externo, te adaptas y vuelves a dar otro paso, que era el ciclo de calidad total que aprendimos hace años, ¿no? Es planeas, haces, verificas y vuelves a actuar en consecuencia, porque entonces se vuelve algo cíclico. No esperas que tu primer paso sea perfecto, pero sí esperas un proceso de reaprendizaje. Eso es lo que lo hace sostenible. Entonces, si tienes esos 3 puntos, tus personas clave involucradas, la conciencia de que esto no es algo a corto plazo, sino a largo plazo, y la consigna de que vas a ir reaprendiendo, entonces esta estrategia tiene mayores posibilidades de éxito. Pero si pierdes de vista esto y te vas solo por el factor financiero o solo por el factor como a corto plazo, todo el ciclo de vida de la organización tendría que estar puesto ahí con que uno de tus cromosomas sea el término de ser socialmente responsable y además construirte en relación con tu entorno, no a pesar de. Isaac, pues te agradezco mucho por esto que nos acabas de compartir, sobre todo por enseñarnos que estas estrategias van más allá de solamente comunicar qué estoy haciendo en mi empresa, sino enseñarnos que es parte del ADN de una empresa, que se tiene que trabajar desde dentro para que lo que se comunique sea congruente y sobre todo que sea efectivo, ¿no? Más allá de buscar solamente comunicarlo. Justo. Y es empiezo por mí más uno. Ese siempre es el pasito. Es desde adentro y en mi área de influencia a quién jalo. A uno de mis socios, a uno de mis aliados, a alguien en mi comunidad, a mi cliente, es siempre yo más uno. Porque entonces ese es esa otra organización más uno. Y así vas construyendo la red. Siempre es yo más uno. Si solo pienso en mí, esto pierde valor también. Claro que sí. Pues esperamos que esta plática les haya ayudado, que la puedan sobre todo aplicar dentro de su empresa y si conocen a alguien que todavía no la aplica, empiece a trabajarlo desde dentro para que pueda ser una estrategia exitosa y que a largo plazo pues también vean un resultado exitoso. Isaac, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Jimena.